Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso del tema de globalización de esta parte de sociología, donde vamos a ver en esta primera clase qué es la globalización, qué implica este concepto, los distintos autores, distintos conceptos y características, las consecuencias y las reacciones de la sociedad ante este fenómeno. En primer lugar, tendremos que saber qué es la socialización. Pues la socialización no es más que un proceso de interconexión e interdependencia entre los países y las personas a nivel mundial en aspectos económicos, culturales, sociales, políticos, tecnológicos, etc. Este fenómeno, por lo tanto, abarca todos aquellos avances en la tecnología de la información, también avances al final en el transporte. Vemos que hoy en día estamos conectados por un simple vuelo o políticas de apertura económica. En cuanto a los autores y conceptos principales, en primer lugar tenemos a Theodor Levitt. Este autor acuña el término de globalización en general en su artículo La globalización de los mercados. Luego tenemos a Marshall McLuhan, que acuña ese concepto de aldea global. Hace referencia a la idea de que el mundo se ha vuelto más pequeño y mucho más interconectado. ¿Debido a qué? Pues como hemos visto, a la tecnología y a esta comunicación masiva que al final pues el propio Internet y esta tecnología nos permite. Luego también tenemos a Francis Fukuyama, que en su obra El fin de la historia y El último hombre afirma que las ideologías ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque han sido sustituidas por la economía. Luego Ronald Robertson crea el término de glocalización. ¿A qué hace referencia este término? Pues entiende que lo global y lo local interactúan y se involucran ¿para qué? Para producir una cultura global a través de un proceso de relativización o de valor relativo de lo nuestro y lo nacional frente a lo emergente, que es decir, pues todo lo global. Y por último tenemos a la autora Saskia Sassen, que elabora el concepto de ciudad global, que seguro que os suena porque sí que es verdad y veremos más adelante que ha caído en exámenes anteriores, que hace referencia a pues entender esa transformación que el neoliberalismo ha llevado a cabo en las grandes metrópolis mundiales. Estos son un poco los autores principales. Os recuerdo que tenemos un esquema específico sobre estos autores y sus teorías. Lo tenéis ahí un poquito más resumido. Y muy importante porque, como vamos a ver, entran en examen, preguntan mucho por autores. En cuanto a las clases y agentes de globalización, en primer lugar, en cuanto a las clases, tenemos la globalización financiera, que va a ser pues un poco llevado a lo económico, que también lo veremos que tiene mucha relación. Involucra cualquier tipo de integración de mercados financieros internacionales. Por lo tanto, ocasiona una mayor dependencia entre los países a nivel financiero. La globalización cultural tenemos que implica esa difusión de valores, esa mezcla de valores, de culturas, de creencias, lenguas, costumbres. Al final lo estamos viendo hoy en día que todos tenemos pues o conocemos parte de cultura de otras partes del mundo. Esto que va a crear una sociedad más intercultural y más homogénea. Y ya veremos que esto tiene pues tanto su parte buena como su parte menos buena. Luego tenemos la globalización tecnológica, también estamos muy al tanto de ella. Se centra pues en esta rápida difusión de tecnologías y avances científicos a nivel mundial, a nivel global. Lo estamos viviendo hoy en día, desde luego. Luego tenemos la globalización comercial, que como os comentaba, pues al final tiene un poco que ver con la globalización financiera, que es ese proceso por el cual los mercados de bienes y servicios de diferentes países terminan integrándose y conectándose a nivel mundial. Esto que va a implicar pues, la expansión y la liberación del comercio internacional. Y por último tenemos la globalización ambiental, que es esa conciencia de que al final tenemos una serie de desafíos ambientales, como puede ser, por ejemplo, y estamos todos al tanto, del cambio climático o esta pérdida de biodiversidad, que al final son problemas globales que nos influyen a todos por igual y que requieren de soluciones internacionales. Esto ya no vale de reciclo una botella en casa, son soluciones internacionales y cooperación entre las distintas naciones.
¿Cuáles van a ser los agentes de globalización? Pues cualquier empresa multinacional, organización internacional, instituciones financieras internacionales, al final pues un poco en relación a esas clases, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Foro de Davos, Foro Social Mundial, que lo veremos, pues un poco todo esto. En cuanto a las características de la globalización, tenemos en primer lugar la integración de mercados, donde el comercio de bienes, servicios y capitales se lleva a cabo con una menor intervención gubernamental y al final esto que produce pues esa eficiencia económica y el propio crecimiento económico. Luego tenemos los avances tecnológicos que al final lo estamos viviendo hoy en día, que este desarrollo tecnológico, sobre todo del ámbito de las telecomunicaciones y el Internet, es un motor fundamental y ha sido un motor fundamental para la globalización porque ha provocado, por así decirlo, una reducción de las barreras geográficas. Al final podemos estar en contacto con gente que están en la otra punta del mundo. Y ya no tenemos estas barreras geográficas que, pues lógicamente, cuando los avances tecnológicos eran mucho menores, pues tenían estas dificultades. Y también, por lo tanto, ha permitido esta conectividad entre pues, las distintas sociedades. En cuanto a la homogeneización cultural, tenemos, como ya también os he dado así un poquillo de pistas, que la globalización ha llevado a una difusión masiva de tendencias culturales, valores, costumbres, hábitos de consumo, esto que ha creado una cultura global compartida, aunque también ha generado, y es una parte negativa por así decirlo, de la globalización cultural, ha generado una preocupación por la pérdida de las identidades culturales locales. Al final todo se ha hecho mucho más homogéneo y pues hay esta preocupación por las identidades culturales. Y por último, la interdependencia política. Al final, como ya hemos visto, esta necesidad de coordinar acciones a nivel global, por ejemplo, en cuanto en materia de el medio ambiente, en materia medioambiental, que ha creado pues la necesidad de crear organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, la Organización de Naciones Unidas. En cuanto a las consecuencias de la globalización, en primer lugar tenemos las consecuencias económicas, las cuales hacen referencia a esa interconexión de las economías a nivel mundial. Tenemos tanto su parte positiva como su parte negativa. A nivel positivo, pues un mayor crecimiento de la economía, acceso a una variedad de productos y la transferencia de conocimientos y de tecnología. La parte negativa de las consecuencias económicas es que al final se ha producido una desigualdad económica entre las distintas potencias y los distintos países, una vulnerabilidad también de crisis globales y la pérdida de empleos. En cuanto a las consecuencias sociales, que se refiere a todas aquellas interacciones entre distintas sociedades, la conectividad entre los sujetos, pues todo este tipo de interconexión entre distintas culturas y sociedades, tenemos que como parte positiva pues esta mayor diversidad cultural, una mayor movilidad de la población y una conciencia global. Tenemos la parte negativa, pues que son estos desafíos de integración. Como consecuencias medioambientales, que hace referencia pues a esos desafíos a nivel global en materia del medio ambiente. En materia medioambiental tenemos que como parte positiva esa mayor conciencia ambiental, al final estamos todos muy concienciados en que tenemos que hacer algo por el medio ambiente, y como parte negativa tenemos el desplazamiento de la biodiversidad, así como la contaminación global, que al final pues nos afecta a todos. Y por último, en cuanto a las consecuencias culturales, que al final hace referencia a esa interacción entre las distintas culturas, compartir pues estas costumbres, valores, creencias, etcétera. Como parte positiva pues tenemos este enriquecimiento cultural. Al final esta globalización ha contribuido a tener un acceso a esta mayor diversidad de expresiones culturales, como por ejemplo pues compartir música, literatura, cine, pues en sí mismo distintas creencias y valores, y esto que ha hecho enriquecer las sociedades. Pero como parte negativa caemos en la homogeneización, como ya hemos hablado, cultural, y la pérdida de identidad local. Al final la globalización, si bien nos ha enriquecido a todos culturalmente, esta difusión de la cultura a nivel global, dominada generalmente por los países desarrollados, lleva a la pérdida de tradiciones y costumbres locales en muchos lugares.
En cuanto a las reacciones a la globalización, los movimientos a favor consideran que gracias a este fenómeno ha habido un mayor crecimiento económico y también un mayor desarrollo tecnológico. Y además argumentan que, a pesar de que son conscientes de que a día de hoy sigue habiendo desigualdades, muchos países que estaban en desarrollo han podido adaptarse a estas nuevas economías y por lo tanto reduciéndose las desigualdades entre países. Por otro lado, los movimientos en contra consideran que la globalización ha provocado un aumento de la desigualdad, tanto dentro de un propio país como entre distintos países, beneficiando a las grandes corporaciones y a las mayores élites. También consideran que ha habido una pérdida de la soberanía. Al final consideran que la globalización ha provocado una limitación de los países para tomar sus propias decisiones porque al final se ven sujetos a las políticas de estos organismos internacionales. Y por último, estos movimientos consideran que la globalización ha provocado un deterioro ambiental. Al final, la explotación de recursos ha provocado consecuencias devastadoras para nuestro planeta. Y bueno, vamos allá con las preguntas oficiales que, como vais a ver, sobre todo preguntan sobre autores. En la promoción 33 nos preguntan por glocal, que es el sinónimo, por así decirlo, de lo que nosotros hemos visto como globalización. Es un neologismo compuesto a partir de los objetivos global y local para explicar aspectos aparentemente paradójicos de la formación de sociedades y culturas globales, propuesto por algunos teóricos de la globalización, principalmente por ¿qué autor? Marshall McLuhan, Ronald Robertson o Manuel Castells. Pues efectivamente hemos visto que es bravo Ronald Robertson. En la promoción 38 nos preguntaron cuál es una característica de la globalización: el reforzamiento de los logros laborales de los países desarrollados, la especialización y jerarquización de territorios por la aparición de las TICs y la mejora del transporte, o la heterogeneidad en las pautas de comportamiento en la población. A mí me suena como que es bravo, efectivamente, la especialización y jerarquización de territorios por la aparición de estas TICs, de estas tecnologías, de este Internet y la mejora del transporte. Luego, en la promoción 40 nos preguntaron, dentro de los autores más importantes de la globalización, ¿qué autor introduce el término de ciudad global? Tenemos que el término de ciudad global era introducido por la autora Saskia Sassen. Al final este es muy fácil porque sí que es verdad que al final, al ser una autora femenina, pues podéis hacer esta relación. Y bueno, chicos, aquí terminamos esta primera clase. Hemos visto así un poco en general los conceptos de globalización y lo que implica esta globalización. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, cualquier cosita, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del Discord. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.